Bueno, ahora sí ya tenemos, gracias al doctor Gustavo Ich, consultor político, experto en comunicación electoral y de gobierno, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, exsecretario de Comunicación, ha escrito varios libros y por supuesto ha tenido ponencias internacionales. Doctor Gustavo Ich, gracias por aceptar esta invitación. Desde Guayaquil los saludo y por supuesto de Radio Huancavilca, el espacio Contrapunto, para juntos conversar sobre esta situación que vive en nuestro país. Veía también un tema muy interesante que usted escribió, Ecuador vapuleado entre las muñecas de la mafia y las diosas del Olimpo. Y la verdad que este tema de las muñecas de la mafia hace rever en estas últimas semanas esa situación total de pérdida de valores que hemos tenido o estamos teniendo los ecuatorianos, ¿no? Ya, no sé, ese liderazgo que había antes de personas pulcras, de que las fortunas de antes eran bien habidas. Ahora, la verdad que uno ve 30, 35 años, tienen mansiones, yates, viviendas, casas de lujo, ropa importada, etcétera, etcétera, ¿no? Esa pérdida de valores la estamos perdiendo. Somos de alguna manera los medios de comunicación cómplices, digo yo, la falta de educación verdadera, básica en casa, la instrucción que se nos da en el colegio, en las universidades, etcétera, como para hacer ese punto de partida negativo de que ahora chicos y chicas quieren todo rápido. No sé cómo lo analice usted, doctor. Muchas gracias, bienvenido. Eso, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos quienes escuchan esta señal y este programa. Creo que usted ha presentado un tema que tiene varias aristas muy complejas y sí, los medios de comunicación tienen también su cuota de responsabilidad en medio de esa pérdida de valores cívicos y democráticos alrededor de los cuales usted realizó la introducción a esta entrevista. ¿Por qué razón? Porque la agenda de muchos medios de comunicación, por no decir de la gran mayoría, y este es un problema mundial, no es que solamente pasa en países con democracias débiles, nada, no, la agenda pública no se define por parte de la opinión ciudadana mayoritariamente, por el sentir ciudadano mayoritario, se define en las salas de redacción de los medios de comunicación en un contacto directo o indirecto muchas veces con los poderes políticos o económicos. ¿Por qué razón ocurre esto? Pues porque la incidencia de las decisiones que se toman en las esferas políticas, económicas, sociales, tienen que ver con los procesos precisamente de gestión de los intereses del Estado, de gestión pública, que son administrados por los distintos gobiernos, por los partidos políticos, por el legislativo y, en el caso del Ecuador, por todas las funciones del Estado. Si nosotros vemos las estadísticas de los últimos años, el deterioro constante de la credibilidad y la aprobación de la gestión de los distintos gobiernos tiene mucho que ver con la falta de cumplimiento de sus promesas, con la corrupción, con la impunidad, y en lo que tiene que ver con las otras funciones del Estado, por ejemplo, con la función judicial, o la función legislativa, o la de control social, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esos números igual son números sumamente polémicos o negativos, mejor dicho, por el descrédito acumulado que esas instituciones han empezado a generar bajo los efectos adicionales de un factor con el que antes el país no contaba, que es la contaminación de la política y de todas las instituciones públicas y de la esfera privada, de las inversiones privadas, por parte del crimen transnacional, y en el caso de Ecuador, por las condiciones que tenemos como ser un país de tránsito que presta las mejores posibilidades, las mejores capacidades
para el tránsito de la cocaína que se consume a nivel mundial. Por eso es que tenemos el desangre, la violencia, la inseguridad que hoy tenemos y que no ha podido ser combatida por el actual régimen de una manera efectiva, porque es un régimen que básicamente se ha dedicado a la publicidad en lugar de a generar estrategias de mediano, largo plazo y políticas públicas de inversión, tanto desde del sector público como desde el sector privado a nivel nacional o internacional. Los números que yo tengo en estos mismos momentos que los estoy revisando sobre el año 2025 en materia de inversión pública, de inversión privada, son desastrosos, estimado periodista, y en ese sentido, claro, tenemos una situación social con muchos problemas, una crisis en varios sectores, en educación, en salud, en lo que es los sectores energéticos como hidrocarburos, minería, en los cuales se generan grandes impactos ambientales, hay muchísima corrupción, se señalan investigaciones periodísticas muchas veces de estas investigaciones, y no los organismos del Estado que deberían cumplir ese papel, sino son medios de comunicación serios y que tienen esa capacidad de investigación, que señalan, decía, la relación entre las esferas del poder con, con gente, con ententes, con operadores del sector privado, nacionales o extranjeros. La justicia no actúa, a veces porque no puede, a veces porque no quiere, y tenemos el país que tenemos. Doctor, pero el pueblo ecuatoriano ha madurado bastante, hemos ido tantas veces a las urnas y que obviamente la gente, me refiero a ciudadanos responsables, adultos, que seguimos obviamente las noticias, no solamente porque somos periodistas, sino que lo hacemos obviamente a conciencia, porque queremos vivir, como no es que dicen otras personas, dice, no es que el futuro de mis nietos, no, yo quiero vivir ahora, un futuro distinto, un presente diferente. Entonces nos preguntamos, ¿es acaso que el administrador del Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, cree tan tonto al ecuatoriano que nos da cifras y cifras, pero que obviamente no concuerdan con la realidad, con lo que estamos viviendo los ecuatorianos? Entonces, ya vimos un resultado negativo en la campaña de la consulta popular el pasado 16 de noviembre. No se han tomado las correcciones y obviamente se dice que no lleva apenas unos meses en este periodo, 25 meses en total el señor presidente Daniel Noboa, y que supuestamente aspira a un segundo mandato, pero ¿llegará ese segundo mandato? Es lo que nos preguntamos, así como van estas consecuencias que estamos viviendo. Mire, efectivamente, al parecer, la política en muchos países con democracias tan débiles, en democracias en las cuales las relaciones entre los poderes públicos y privados se ponen de manifiesto a través de la formación de grupos de interés que pueden influir con la agenda de los medios de comunicación a través de la pauta publicitaria, a través de la compra de medios. Mire, recordemos que en este país un legislador que declaró creo que $60,000 de patrimonio en su declaración a la Contraloría, se compró 2 medios de comunicación por alrededor de $2 millones, si no me equivoco. Si me equivoco en la cifra, por favor, Sí, corríjame. más o menos eso, 2 millones y pico, sí. Sí, o sea, y hasta ahora no declara de dónde obtuvo los recursos para comprarse esto, ¿no? Entonces, hemos tenido procesos, y decía, no solamente han ocurrido aquí en el país, en donde estos poderes evitan de alguna manera que el conjunto de la prensa cumpla con su labor de manera adecuada, ¿no? En el país esto además ha ocurrido en medio de una polarización política en la cual han dividido a los ecuatorianos en dos grupos, en dos bloques, los correístas y los anticorreístas, y eso es una falacia porque este país va mucho más allá de ese clivaje entre correísmo y anticorreísmo. Es un país que tiene políticamente, culturalmente, socialmente, muchos otros elementos y muchos otros factores que construyen día a día su identidad. Pero en virtud de ese manejo publicitario, propagandístico, en el que se falsean los datos, se falsean las estadísticas,
se generan shows como estos que tienen mucho que ver ahora con la contención de la inseguridad, ¿no? Con estos despliegues casi cinematográficos en los que se dice vamos a liberar Durán o ahora mismo vamos a empezar a bombardear a los navíos, a los barcos que transiten en aguas territoriales cargando droga, simulando su absoluta dependencia, una dependencia umbilical con el presidente Donald Trump, con su enfoque en seguridad y aranceles proteccionistas. Con ese enfoque es que toma esta decisión que es publicitada nuevamente en un foro internacional en el cual mejor no acordarnos no acordarnos de la participación que uno esperaba de un estadista, una intervención profunda como corresponde a un jefe de Estado sobre temas nodales, sobre temas sensibles, para que la región lo conozca, pero en vez de cumplir ese triste papel al final del día, lo que ocurre después es el anuncio de que se va a grabar a Colombia Sí. con el 30% de aranceles. Igual, repitiendo los mismos, los mismos términos y las mismas estrategias, las mismas tácticas del gobierno estadounidense de Donald Trump, ¿no? O sea, en una narrativa binaria, ¿no? O sea, los buenos y los malos, los buenos somos nosotros, los delincuentes son los malos y el que no esté con nosotros también forma parte de los villanos. La misma narrativa de Trump en su lucha contra el narcotráfico y el comercio bilateral utilizado como amenaza para presionar a los gobiernos de otros países a que se ubiquen también en esa misma lógica. Y decía, con datos que cuando no son falsos totalmente, cuando no son de dudosa contrastación, simplemente no pueden ser revisados como corresponde para establecer que una información adecuada para la ciudadanía, para que esta realidad ficticia pueda ser entendida de la manera que debe ser entendida, asimilada por los ciudadanos de la manera que debe ser asimilada, y poner esa discusión en la calle, poner esa discusión desde los medios de comunicación, desde las empresas y los emprendimientos nacionales en materia industrial, comercial, en agricultura, en todo cuanto esto corresponde, para que no sigan, según la percepción ciudadana con las estadísticas que estamos manejando desde hace tiempo, entendiéndose como espacios donde los poderes saquean los recursos estratégicos del país, generan acuerdos bilaterales con potencias mundiales con las cuales nuestro aparato productivo no tiene la más mínima capacidad de competir, por ejemplo, con China, con quienes obviamente Ecuador no tiene la más mínima posibilidad de generar comercio e intercambio comercial equitativo, equilibrado. Y claro, son países que pueden hacer básicamente dos cosas en esas circunstancias: explotar de una manera intensiva los productos estratégicos de los ecuatorianos, llámese hidrocarburos, llámese minería. Pueden generar contratos monumentales en el desarrollo o la construcción de centrales termoeléctricas, en vialidad, y generar también una invasión prácticamente del mercado y del consumo de los ecuatorianos, porque tienen esa capacidad de producir a la millonésima potencia cosas que nosotros los ecuatorianos ni por suerte podríamos todavía llegar a ese nivel, porque no tenemos esas capacidades, ni siquiera somos dueños de nuestra propia moneda. Y todo esto ocurre en un entorno de opacidad, en un entorno donde se descubren estas conexiones. Ahora mismo se está hablando de que el Ecuador podría ya retirar su arbitraje internacional contra la misma empresa china que construyó la central termoeléctrica Coca-Cola Sinclair, Sinohydro. ¿no? Que es la clave prácticamente de nuestro sistema de provisión de energía eléctrica. Y luego se nos ocurre la brillante idea de grabar a Colombia con 30% de aranceles a sus productos bajo el argumento de que no
no trabaja de manera unida y eficiente con el Ecuador para contener en la frontera norte de nuestro país a estos grupos criminales que están causando la zozobra de todos, de la mayoría de ecuatorianos. Pero bueno, preguntémonos, ¿cuáles son en realidad las cifras que en materia comercial, en materia, insisto, de inversión pública o de inversión privada, tiene este país después de 29 viajes internacionales del presidente? ¿Cuál es la inversión privada que ha traído en la práctica? ¿Cuáles son las ventajas que ha traído? ¿Cuáles son los niveles de la inversión del gobierno nacional o de el manejo del plan operativo anual en función del presupuesto general del Estado aprobado? Son cifras vergonzosas, son cifras que deberían llamar mucho la atención. Y sobre todo estos temas que son muy difíciles de condensar en una sola respuesta, la gente tiene que empezar a hablar, los empresarios tienen que empezar a hablar, los pequeños y medianos comerciantes, los agricultores deben empezar a hablar, la prensa debe hablar mucho más, la academia debe hablar mucho más, porque son los temas en los cuales se produce esta corrupción, esta impunidad, este manejo turbio de las otras funciones del Estado para luego generar el control, por ejemplo, de la función judicial. Empezamos por el Consejo de Participación Ciudadana, concursos que son absolutamente opacos, absolutamente extraños, cuestionados, polémicos por el periodismo, por la ciudadanía, ponen en el Consejo de la Judicatura a gente, por decirlo menos, también muy polémica, y luego el resultado es que hay juicios políticos en la propia asamblea, que más allá de esos juicios no logra hacer nada porque no tiene la mayoría es oficialista, para poner a estos jueces, porque nos enteramos los ecuatorianos de que han tenido presuntamente relaciones para presionar a jueces que tienen temas de narcotráfico en sus carpetas, ¿no? O sea, niveles de corrupción y de gestión que se resuelven generando movilizaciones por parte del Ejecutivo en contra de la Corte Nacional de Justicia para decir, es la Corte Nacional la que forma parte de este grupo de villanos, que no quiere contener la delincuencia con las leyes que nosotros hemos enviado a la Asamblea. Pobres nosotros, los que estamos poniendo el pecho a las balas, nuestra policía, nuestro ejército, el gobierno nacional, porque esta Corte malvada no nos deja aprobar leyes que podrían haber resuelto o ayudado a resolver este problema. Cuando lo que hizo la Corte Nacional, usted recordará, estimado periodista, el año anterior, es poner en suspenso 3 artículos de leyes que eran violatorias de los derechos a la privacidad de los ecuatorianos y que podían, además, puesto tras las rejas por cualquier razón, sin explicación previa, sin justificación previa, a cualquier ecuatoriano, gracias a una denuncia reservada. Pero aquí se lavan millones, creo que 3.500 millones al año de dólares en el sistema financiero, y sobre eso no pasa absolutamente nada, no hay investigaciones, los organismos correspondientes se enteran por los medios de comunicación que se han estado lavando dólares en el sector minero, donde la República Popular China mismo tiene grandes inversiones, por ejemplo, y no sabemos los ecuatorianos si ahí hay algún tipo de relación o no hay ningún tipo de relación, qué es lo que está pasando, y se lavan millones de dólares por aquí y por allá, pero todo es un show político para distraer a la ciudadanía. Pero como usted bien decía, la ciudadanía se cansa pronto, la ciudadanía no es tonta, y los espacios que tiene para expresarse tienen que ver eventualmente con las convocatorias a plebiscitos o con las elecciones. En un caso ya hemos visto que a Guillermo Lasso le han dicho no, a Daniel Noboa le han dicho no, son respuestas de la ciudadanía frente al desgobierno, al manejo alegre de las cifras, al endeudamiento agresivo del país porque no hay inversión, insisto, y la inversión crea empleos, y como no hay empleo, un empleo adecuado, un empleo digno para grandes porcentajes de la ciudadanía, la crisis en salud, la crisis en educación son gravitantes.
entonces la ciudadanía no encuentra otros espacios para ponerse de manifiesto frente a estos desgobiernos consecutivos, a esta baja gestión de los intereses de la ciudadanía, y solamente mucho bla bla, mucha publicidad, mucha pauta publicitaria, mucho manejo de redes sociales para engañar a la percepción de la ciudadanía, para redirigir las preocupaciones hacia temas banales, ¿sí? Hacia temas que no tienen nada que ver con estos aspectos tan graves, tan sensibles, sobre los cuales, como decía al principio, no hay estrategias públicas, no hay estrategias a corto y mediano plazo, solamente hay un escenario sumamente complicado de crisis consecutivas y de manejo alegre de recursos, y luego nos sueltan hasta para como una nueva distracción, decir: probablemente con los grandes resultados que he tenido en mi gestión, me voy a reelegir, estoy pensando en reelegirme, por el bien de ustedes, ¿no? O sea, se sacrifican multimillonarios que proceden del sector privado para ganar la presidencia de la República y ganar ni siquiera más allá de $7,000 mensuales, y decirle a la gente: salimos de nuestras empresas privadas, nunca salen totalmente sus empresas privadas, y nos vamos a sacrificar por ustedes, pobres ecuatorianos, para resolver esta problemática. Y dejamos todas nuestras inversiones en el país, nuestras inversiones privadas, y vamos a ponerle el pecho a las balas contra los GDOs, contra el narcotráfico, contra la violencia, y luego apenas llegan, hacen todo lo contrario de lo que nos han prometido. El otro espacio son las elecciones. En las elecciones los ecuatorianos, la gran mayoría, están buscando gente nueva, gente que no traicione sus promesas, pero claro, es muy difícil encontrarlos. Cuando llegan al poder, la gran mayoría de ellos lo primero que hacen es no cumplir esas promesas, defraudar las expectativas de los ciudadanos, y meter la mano en la justicia, meter la mano en todas las funciones del Estado para controlarlo todo. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivos? ¿Por qué necesitan controlar todas las funciones del Estado? Sí. Seguramente para que los ecuatorianos sigamos como estamos, las cosas no se resuelvan, pero eso sí, los recursos estratégicos del país, que suponen cientos de miles de millones de dólares, sigan fugándose hacia los bolsillos de ciertos beneficiarios, y el país no pueda salir del subdesarrollo en que se encuentra. Y ahí está justamente el peso de sus opiniones, doctor Gustavo Ich, y también del papel fundamental que hacemos nosotros, la prensa, ¿no? Que tratamos de informar y de alguna manera darle rumbo a lo que está pasando en el país. Más allá, como usted decía, de pronto puede aparecer ese odio ideológico, político, ¿no? Tratamos de obviamente equilibrar lo bueno, lo positivo que tiene de pronto una administración, pero no hay que dejar de pensar de que el ciudadano ecuatoriano es maduro, es pensante, es inteligente y que sabe tomar decisiones cuando en verdad se la requiere. Así que muy importantes sus apreciaciones. Doctor, muchas gracias por haber aportado bastante. Sus reflexiones también nos deja ahí puntos muy interesantes para que nuestros oyentes, nuestros televidentes que nos siguen en las redes sociales, también mediten, conversen, discutan en la casa, en el trabajo, en la academia, como usted dice, también muy importante seguir analizando estos temas de interés nacional. Doctor, muchas gracias, estupendo inicio de semana para usted. Igualmente, señor Casañas, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, muy buenos días. A ustedes, amigos, por continuar en la señal 830 de Radio Huancavilca y este espacio Contrapunto.